El mundo de Perico, el conejo travieso y sus amigos. ¡Vamos, Kep! ¡Venga, corre! No te quedes ahí, Kep. Quítate de en medio, por favor, Carlota. Sé que os lo estáis pasando bien, pero a mí me gustaría entrar en casa. Hola, Perico. Sí, tienes razón. Debería ponerme con estas cartas para los niños. Aunque ya le he contado a Stephanie cómo había conocido Lucía Carr a la señora Vigarilla, pienso que es justo que Lucía sepa cómo acabó la historia. Así que a la prima Stephanie le enviaré las últimas noticias del señor Jeremías Peces. Seguro que Lucía tiene muchos recuerdos felices de nuestra amiga común, la señora Vigarilla, de quien oí hablar por primera vez aquella desgraciada rana, el señor Jeremías Peces. La señora Vigarilla y el señor Jeremías Peces. Había una vez una muchacha llamada Lucía que vivía en una granja de nombre Villapequeña. Era una niña muy buena, pero siempre perdía sus pañuelos. Oh, ¿dónde estará? En el bolsillo no está. Ha desaparecido. He vuelto a perder mi pañuelo. Y ya van 3, además de un delantal. ¡Qué desastre! ¿Los has visto tú, mi nina? Gallina Sarita, no encontrarías 3 pañuelitos. ¡Oh! Vaya, no me ha servido de mucho. ¿A que no, mi nina? Aquí no están. Petirrojo, ¿has visto tú mis pañuelos? ¿Dónde los habré perdido? El otro día vine aquí de paseo con la señorita Potter. Y si vuelvo a hacer el recorrido, a lo mejor tienen que estar por aquí cerca. Ahí hay alguien. Disculpe, señor. ¡Qué susto me has dado! ¿Ha visto usted mis pañuelitos? ¿O mi delantal? Me temo que no, jovencita. Gracias, señor. Tendré que seguir buscándolos. Siento no poder ayudarte. En fin. Mi madre se va a llevar un disgusto. Bueno, que tengas suerte, pequeña. Adiós. ¿Para qué iba a querer yo unos pañuelos? La 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 la.
¡Oh! ¿Qué es aquello? Parecen unas cositas blancas. Podrían ser los pañuelos que perdí. Vaya, ¿quién habrá dejado ese cubo ahí? No es más grande que un dedal. ¡Oh! Son las huellas más pequeñas que haya visto nunca. Ha debido dejarlas una persona muy diminuta. Ropa reluciente con encajes transparentes. Ropa reluciente con encajes transparentes. Me pregunto quién Fea vivirá mancha de aquí. hollín, no te quiero ver por aquí. Perdone, Fea mancha de disculpe. hollín. Oh, ¿quién eres tú? Soy Lucía. Siento haberle asustado. Dígame, ¿quién es usted? ¿No vería mis pañuelitos? Ah, sí, por el amor de Dios. Soy la señora Vigarilla. Y soy una excelente lavandera. Por favor, ponte cómoda, querida. Aquí se está muy calentita, ¿verdad? Gracias, señora Vigarilla. ¿Qué es eso? Ese no es uno de mis pañuelos. Oh, no, por el amor de Dios. Este es el chaleco escarlata del señor Petirrojo. La, 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 Y ese tampoco es mi delantal. Oh, no, por el amor de Dios. Este es el mantel de damasco de la señorita Paloma. Fíjate qué manchas de vino tinto. Son muy malas de sacar. Aquí está uno de mis pañuelos. Y fíjese, mi delantal. Vaya, mira qué bien. Resulta que estaban ahí. Ya sabía yo que los tenía por aquí. Voy a pasarles una plancha para alisar los encajes. Gracias, ya señora verás qué Vigarilla. bonitos quedan. ¿De quién es este jersey tan enorme? Es del señor Isaac Newton. Pero creo que a tu mamá no le gustará que hable contigo de prendas de hombres, por el amor de Dios. Ya está. ¡Qué bonito ha quedado! Es otra de mis especialidades. Vamos a ver qué hay por aquí. Vaya, ¿pero qué es eso? Parece que en lugar de pies tenga manos. ¿O es que son unos guantes? No, estas son unas medias de la gallina, Sarita. ¿Medias? Fíjate qué desgastadas están de escarbar en la tierra. Un día de estos se queda descalza. Mire, ahí hay otro pañuelo. Pero no es mío, es rojo. Oh, este es de la señora Josefina la coneja. Y tenía un olor tan fuerte a cebolla que lo he tenido que lavar aparte. ¿Y qué son estas borlas tan suaves y esponjosas? Oh, son las chaquetas de lana de los corderitos de las montañas. ¿Pueden quitárselas y ponérselas? Oh, sí, por el amor de Dios. Fíjate en la marca que llevan en el lomo. Esta es la marca de Aldea Nueva y estas otras tres son de Villa Pequeña. ¿Y qué va a hacer ahora? Siempre tengo que almidonar estas pecheras. Son del ratón Tintón y es de lo más meticuloso. ¡Qué elegante! Bueno, ya he acabado con la plancha. Voy a tenderlas para airearlas. Y te agradecería mucho que me fueras pasando la ropa. ¡Ah, claro! Gracias, querida. ¡Caramba! ¿Y a esto qué le ha pasado? Es una larga historia. Según me contaron, el conejito Perico se escapó por los pelos del jardín del tío Gregorio. ¡El tío Gregorio! ¡Alto, ladrón! ¡Vuelve aquí, bribón! ¡Te pillé! Por suerte, al final salvó el pellejo. ¡Detente, ladrón! Pero perdió su chaqueta y con lo que llovió, yo hice lo que pude. Mira, hasta perdió los botones. Vaya. Luego la señora Vigarilla y Lucía se sentaron a tomar el té.
Y según cuentan, no volvió por Del allí. gorro de la señora Vigarilla le asomaban unos amenazantes pinchos. Esta tarde no esperaba ninguna visita. Por eso Lucía no se Pero me acercaba alegro demasiado mucho de a que ella. hayas venido, querida. Siempre dejo la llave debajo de la puerta. Andando. Tenemos que entregar la ropa. ¿A dónde vamos primero? Si te parece bien, en medio del bosque hay un abeto enorme, así que primero iremos a la casa de la coneja Josefina. Espero que encuentre unos botones iguales. Como no es la primera vez ni será la última, la señora coneja tendrá otros de repuesto. Y colina abajo se fueron Lucía y la señora Vigarilla con su fardo de ropa. Hola, señora Vigarilla. Y los primeros animales que se encontraron fueron el conejo Perico Hola. y su primo Benjamín. Dile a mamá que he hecho lo que he podido, pero como verás, no ha quedado perfecta. Gracias, se lo diré, señora Vigarilla. Y todos los animalitos le estaban muy agradecidos a la querida señora Vigarilla. Así que al llegar al pie de la colina ya no les quedaba nada que entregar, salvo un fardo pequeño que pertenecía al señor Jeremías Peces. No sé a dónde vamos a ir a parar. El señor Jeremías Peces es una rana muy elegante que vive a orillas del lago. Creo que lo vi pescando cuando buscaba mis pañuelos. Oh, Tenga mucho cuidado, señora Vigarilla. ya no soy tan joven como antes. Fíjate dónde pisas con tus botitas limpias, señorita Lucía. Hay agua y barro por todas partes. No sé cómo lo soportan. En fin, cada uno tiene derecho a vivir como quiera. ¡Yujú, señor Jeremías! Señoras, suban a bordo. Venía a traerle la ropa limpia y a recogerla sucia, como siempre, señor Jeremías. Sí, es decir, no, querida señora. Buenas tardes, princesa. ¿Cómo está? Como ve, tengo algo de ropa sucia aquí en este cesto, tan lleno de lodo como su vestido. Todo ese cesto. Por Dios bendito, ¿pero qué ha hecho, señor Jeremías? Pues verá, un pequeño incidente. En realidad, no tan pequeño para ser exactos. Fue más bien un accidente fatal, podríamos decir. Me salvé por los pelos, como se suele decir. Por el amor de Dios, señor Jeremías, ¿qué le ha ocurrido a sus pobres Oh. dedos? Pues esto es lo de menos. ¡Ay! ¡Señor Jeremías! Hubo consecuencias más graves que unos cuantos dedos magullados. Una cosa espantosa. Menos mal que llevaba la gabardina puesta. Es una historia que casi ni me atrevo a contar. De hecho, me entran escalofríos solo de acordarme. Y eso que el día había comenzado bien. Pero déjeme que se la cuente desde el principio. Está lloviendo. Hoy va a ser un buen día de pesca. Voy a buscar unas lombrices a ver si pesco unos peces para la cena. Si pesco más de 5 peces, invitaré a Ptolomeo Tortuga y al señor Isaac Newton. Claro que Ptolomeo solo come ensalada. A ver... la gabardina... Oh, los chanclos... veamos... ¿Dónde he puesto...? Aquí están. Los bocadillos. Sé dónde hay muchos peces. El señor Jeremías se sentó de piernas cruzadas y preparó su equipo de pesca.
Tenía una preciosa boya roja. La caña estaba hecha con un duro tallo de hierba. El sedal era un pelo largo de crin blanca y en su extremo amarró una diminuta lombriz. La lluvia le golpeaba en la espalda y durante casi una hora estuvo observando la boya. Ya empiezo a aburrirme. Presiento que habrá un reajuste en el menú de la cena. Me comeré un bocadillo de mariposas y aguardaré a que pase el chaparrón. Si pudiera recordar con exactitud las provisiones que tengo en la despensa... ¡Qué espantosa criatura! ¡Qué acción tan desagradable y ruin! ¡Qué susto! Confío en que no fuese una rata. ¿Es que ya no hay paz en ninguna parte? Será mejor que me vaya a otro sitio. Ahí hay alguien. Disculpe, señor. ¡Oh! ¡Qué susto me has dado! ¿Ha visto usted mis pañuelitos? ¿O mi delantal? Me temo que no, jovencita. Vaya. Siento no poder ayudarte. En fin, Mi madre se va a llevar un disgusto. Adiós. lo que faltaba. No te digo. ¿Para qué demonios iba a querer yo unos pañuelos? Y menos aún un delantal. Ay. ¡Ha picado! ¡Ha picado ya! ¡Ha caído el primero! ¡Hurra! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué haces? ¡Oh! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué haces tú en el anzuelo de mi caña, tiburón? ¡Oh! ¡Sal de mi barco inmediatamente! ¡Oh! ¡Qué peces tan revoltosos! ¿Qué voy a hacer? Dos amigos tan buenos. No les puedo ofrecer simples bocadillos de mariposa. Son exigentes a la hora de comer. Si fuese capaz de recordar lo que tengo en la despensa. ¿Ah? ¡Saltamontes! Lo que necesitaba. No me costará mucho encontrar una lechuga para Ptolomeo Tortuga. Pero... ¡Oh! Nunca me había alegrado tanto de ver la luz del día. Nunca me había parecido que el aire oliese tan bien como ahora. Oh, gracias a Dios que no era un lucio. Oh. Adiós a mi caña favorita. A mi cesta, al único par de chanclos que tenía. Perdido, todo perdido. Claro que no importa porque estoy seguro de que nunca más me atreveré a ir de pesca. Mire cómo ha quedado mi mejor gabardina. ¡Hecha harapos!
¡Qué desgracia! Fue una pesadilla horrible, se lo aseguro. No se lo deseo a nadie. ¡Ah! ¡Hola! Señorita Lucía, ahí están los invitados del señor Peces. Tenemos que irnos ya. Haré lo que pueda con su ropa, pero no le prometo que quede como nueva. Gracias, señora Vigarilla. Sé que puedo confiar en usted. Buenas tardes, señor Newton. Muy buena, señor Tortuga. Buenas tardes, señora Vigarilla. Siempre es un placer. Ya lo creo. Buenas tardes, Ptolomeo, señor Isaac. Muy buenas, Jeremías. ¡Qué amable, qué detalle por su parte! Conste que me acordé de que solo comía ensalada. Adiós, señor Ptolomeo. Adiós, señor Jeremías Peces. Anda, vamos, señorita Lucía. Tu mamá estará preocupada por ti. Seguro que tiene la cena en la mesa. Bueno, ¿y qué es lo que le ha pasado, señor Jeremías? Es una larga historia. Me la reservo para los postres. ¿Les apetece acompañar con un vino de la laguna nuestro saltamontes asado con salsa de mariquita? Bien, señorita Lucía. Aquí es donde nuestros caminos se han de separar, querida. Saluda de mi parte a la señorita Potter, si es que la ves antes que yo. No me extrañaría que nos viésemos otro día. Buenas noches. Buenas noches. Pero... ¿y su sombrero? ¿Y su mantón? ¿Y su vestido? Si no fuera porque la conozco, señora Vigarilla, juraría que no es más que un simple erizo. Pero entonces, ¿cómo es que encontró los 3 pañuelos limpios y el delantal inmaculado con un imperdible de plata? Además, yo he visto la puerta de su casa tras la colina. Y aparte de eso, yo conozco perfectamente a la señora Vigarilla, como tú ya sabes, Perico. Fear is nature's warning. Hunger